Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy continúo con la serie de relatos desde el interior de la bóveda, en esta ocasión con las tumbas de la familia Howard en la iglesia de San Miguel, en Framlingham, las cuales representan no solo la historia de una de las familias más influyentes de la época Tudor, sino también el complejo contexto político y social en el que vivieron. La historia de las tumbas es tan intrigante como las vidas de los Howard, marcadas por el ascenso al poder, la traición, el lujo y la tragedia. La familia Howard es una familia noble inglesa fundada por John Howard, quien fue creado duque de Norfolk, tercera creación, por el rey Ricardo III de Inglaterra en 1483. Sin embargo, John también era el nieto mayor, aunque materno, del primer duque de la primera creación. Los Howard han sido parte de la nobleza desde el siglo XV y siguen siendo los primeros duques y condes del reino en la nobleza de Inglaterra, actuando como condes mariscales del reino. Después de la Reforma inglesa, muchos Howard se mantuvieron firmes en su fe católica como la familia recusante de más alto perfil. Dos de sus miembros, Philip Howard, 13º conde de Arundel, y William Howard, primer vizconde de Stafford, son considerados mártires, un santo y un beato respectivamente. La línea superior de la casa, además de tener el título de duque de Norfolk, también es conde de Arundel, conde de Surrey y conde de Norfolk, además de tener 6 baronías. El título de Arundel fue heredado en 1580, cuando los Howard se convirtieron en los sucesores genealógicos de los FitzAlan, extintos por vía paterna, parientes antiguos de la casa de Estuardo, que se remontan a cuando la familia llegó por primera vez a Gran Bretaña desde Bretaña. Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, se casó en primera persona con Mary FitzAlan, quien, tras la muerte de su hermano Henry en 1556, se convirtió en heredera de las propiedades de Arundel de su padre Henry FitzAlan, 12º conde de Arundel. Su hijo fue el mencionado anteriormente Philip Howard, 13º conde de Arundel. Es de este matrimonio de donde el actual duque de Norfolk toma su apellido de FitzAlan Howard, y por eso su sede es el castillo de Arundel. También ha habido varias ramas cadetes notables, entre las que existen hasta el día de hoy se incluyen los Howard de Effingham, los Howard de Carlisle, los Howard de Suffolk y los Howard de Penrith. Los 3 primeros son condados y el último, una baronía. A lo largo de gran parte de la historia inglesa y británica posterior, los Howard han desempeñado un papel importante. John Howard, que afirma descender de Eregward de Warwick, el resistente a la conquista normanda que ha sido muy celebrado en el folclore. Luchó hasta la muerte en la batalla de Bosworth en defensa de la causa de la Casa de York. Los Howard recuperaron el favor de la nueva dinastía Tudor después de liderar una defensa de Inglaterra contra la invasión escocesa en la batalla de Flodden Field. Y Catalina Howard posteriormente se convirtió en la quinta esposa y reina consorte del rey Enrique VIII. Su tío, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, jugó un papel importante en la política de Enrique. Charles Howard, primer conde de Nottingham, sirvió como lord almirante de la flota inglesa que derrotó a la armada española invasora bajo la reina Isabel I años más tarde. El castillo de Arundel ha pertenecido a la familia del duque de Norfolk durante más de 400 años y sigue siendo la sede principal de la familia Norfolk. Como patrimonio cultural, es un edificio catalogado de grado 1. Los Howard supieron navegar en las aguas turbulentas de la política Tudor, adaptándose a las circunstancias, pero también enfrentaron numerosas acusaciones de traición debido a sus complejas alianzas. Este delicado equilibrio entre el poder y la caída se refleja en las historias detrás de las tumbas que ahora descansan en otra de sus propiedades, en Framlingham. El traslado de las tumbas de la familia Howard desde el priorato de Thetford a la iglesia de San Miguel en Framlingham es un evento significativo en la historia de esta poderosa dinastía. Este hecho no solo refleja las transformaciones políticas y religiosas del periodo Tudor, sino también los esfuerzos de la familia por preservar su legado en medio de las adversidades que se vivían en los años del reinado de Enrique VIII. El priorato de Thetford, en Norfolk, había sido el lugar de entierro tradicional de la familia Howard durante generaciones.
Sin embargo, con la disolución de los monasterios impulsada por dicho rey entre 1536 y 1541, los monasterios y prioratos en toda Inglaterra fueron clausurados. Y muchas propiedades religiosas fueron confiscadas por la corona. Este acto dejó a la familia Howard sin un lugar para sus sepulturas familiares, ya que Thetford fue desmantelado junto con otros establecimientos monásticos. La disolución no solo fue un golpe para las instituciones religiosas, sino que también afectó directamente a la nobleza, ya que muchos monasterios funcionaban como mausoleos para las familias aristocráticas. Esto planteó un problema para los Howard, quienes necesitaban asegurar un lugar digno para sus antepasados y perpetuar su memoria en un contexto en el que el simbolismo religioso y heráldico de las tumbas era crucial para demostrar el poder y la legitimidad de una familia noble. El tercer duque de Norfolk, Thomas Howard, desempeñó un papel fundamental en la política de los Tudor y fue uno de los nobles más influyentes de su tiempo. Sin embargo, tras caer en desgracia en 1546, fue arrestado bajo acusaciones de traición y encarcelado en la Torre de Londres. Aunque sobrevivió a la ejecución debido a la muerte de Enrique VIII en 1547, el duque pasó varios años en prisión y fue liberado bajo el reinado de María I en 1553. Durante este periodo, la familia Howard enfrentó la pérdida de muchas de sus propiedades, incluido el priorato de Thetford, lo que aceleró la necesidad de buscar un nuevo lugar para los restos mortales de sus miembros. La elección de la iglesia de San Miguel en Framlingham, Suffolk, como el nuevo lugar de sepultura no fue fortuita. Framlingham era una de las principales propiedades de los Howard y estaba estrechamente vinculada a su identidad y poder. El castillo de Framlingham había sido su residencia principal desde que la familia adquirió el título de duques de Norfolk. Y su imponente presencia sobre el paisaje de Suffolk lo convertía en un símbolo de su dominio territorial y político. Además, Framlingham ofrecía una oportunidad para construir un mausoleo que no solo fuera un lugar de descanso para los miembros fallecidos de la familia, sino también un monumento que consolidara la posición de los Howard en la memoria colectiva. La iglesia de San Miguel ya tenía importancia local, pero el traslado de las tumbas y la posterior expansión del presbiterio por parte de los Howard la elevaron a un lugar de gran significado cultural e histórico. El traslado de las tumbas desde Thetford a Framlingham fue un proceso complejo que probablemente se llevó a cabo durante varias etapas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Este proyecto incluyó la recuperación de los restos de miembros fallecidos de la familia y su reintegración en nuevas tumbas diseñadas específicamente para Framlingham. Estas tumbas fueron creadas con un estilo renacentista, mostrando una clara influencia del arte del norte de Europa y reflejando el gusto y el poder de los Howard. El traslado no solo implicó mover los restos, sino también diseñar un espacio funerario acorde con el prestigio de la familia. Para ello, el presbiterio de la iglesia de San Miguel fue ampliado significativamente, un esfuerzo financiado por los Howard. Esta expansión permitió la instalación de tumbas monumentales de gran riqueza artística, como la del tercer duque de Norfolk y la de Henry Fitzroy, el hijo ilegítimo de Enrique VIII. El traslado de las tumbas de Thetford a Framlingham tuvo un profundo impacto simbólico. Al establecer su nuevo mausoleo en Framlingham, los Howard reafirmaron su conexión con esta región y consolidaron su posición como la familia noble más poderosa del este de Inglaterra. El acto también puede interpretarse como un esfuerzo por superar el estigma asociado con la traición y la caída en desgracia que había afectado a la familia bajo los reinados de Enrique VIII y Eduardo VI. Además, al trasladar las tumbas a un entorno más seguro y controlado, los Howard también protegieron los restos de sus antepasados de posibles profanaciones. Durante el periodo Tudor, los entierros de figuras prominentes a menudo eran objeto de disputas políticas y las tumbas de los nobles caídos en desgracia podían ser destruidas como una forma de borrar su memoria. El proyecto del traslado y la expansión de la iglesia de San Miguel no solo benefició a la familia Howard, sino que también transformó Framlingham en un sitio de importancia histórica y cultural. Las tumbas monumentales, con sus intrincados diseños y simbolismo heráldico, atrajeron la atención de historiadores, arqueólogos y visitantes a lo largo de los siglos.
Hoy en día, estas tumbas son testigos tangibles de la historia de la familia Howard y de las complejidades de la política y la religión durante la época Tudor. El traslado de las tumbas de los Howard desde Thetford a Framlingham fue mucho más que un simple movimiento de restos. Representó una afirmación del poder y el prestigio de la familia en un momento de gran incertidumbre. Al establecer un nuevo lugar de sepultura en Framlingham, los Howard no solo garantizaron la preservación de su legado, sino que también dejaron un testimonio duradero de su influencia en la historia de Inglaterra. La iglesia de San Miguel y sus tumbas monumentales continúan siendo un recordatorio tangible de esta poderosa dinastía y de su habilidad para adaptarse y prosperar en un periodo de cambios políticos y religiosos sin precedentes. A diferencia de algunos de los nobles de la época, en realidad no tenemos una tumba sobreviviente para Thomas Howard, segundo duque de Norfolk. Sin embargo, sabemos bastante sobre dos tumbas que se erigieron en su honor y una tercera tumba que él mismo diseñó antes de su muerte. Thomas Howard fue una de las figuras políticas más importantes de la Inglaterra de finales del siglo XV y principios del XVI, con una pequeña pausa cuando fue encarcelado después de la batalla de Bosworth. Nació en 1443 y vivió bajo el gobierno de 6 reyes. El evento individual más notable en su carrera fue probablemente la batalla de Flodden Field en 1513, cuando lideró el ejército inglés que infligió una derrota aplastante a los escoceses, matando al rey Jacobo IV y a la mayor parte de la nobleza escocesa más importante. Ha tendido a quedar eclipsado por su hijo más famoso, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y por sus nietas, las reinas Ana Bolena y Catalina Howard. Sabemos por el testamento de Thomas Howard, fechado en mayo de 1520, que había redactado un contrato de arrendamiento para una tumba el 31 de agosto de 1516. Lo más probable es que se tratara de una forma de poner en orden sus asuntos cuando sufría un grave ataque de enfermedad en el verano de ese año. Una carta escrita al conde de Suffolk el 31 de mayo decía que el duque de Norfolk no era probable que continuara entre nosotros mucho tiempo. Norfolk reservó 133 libras, 6 chelines y 8 peniques para la construcción de la tumba que se colocaría ante el altar mayor del priorato de Thetford. Los diseños para la tumba, que incluiría imágenes de Norfolk y su segunda esposa, Agnes Tilney, habían sido realizados por el propio duque, el Master Clerk, el maestro de las obras del rey en Cambridge y Bastel, un francmasón de Bury, en Norfolk. Sin embargo, a pesar de los cuidadosos planes de Norfolk, esta tumba nunca se erigió. El 24 de junio de 1524, el segundo duque de Norfolk fue enterrado en el priorato de Thetford y, tal como se había solicitado, su tumba se colocó ante el altar mayor. En la Biblioteca Británica se conserva un dibujo de la tumba erigida sobre su tumba por Sir Thomas Wriothesley, rey de armas de la jarretera, del que se puede ver una copia aquí. Se le representaba en efigie con armadura bajo un tabardo heráldico, ropas parlamentarias y con su casco y su cresta bajo la cabeza. A los lados de la tumba había varios escudos de armas. Junto a la tumba se exhibía un tablero con detalles de su vida. La transcripción de esta narración es prácticamente la única fuente que sobrevive sobre su vida temprana. No sabemos hasta qué punto esta tumba se parecía a la diseñada por Norfolk en 1516, pero es crucial que no represente a su esposa Agnes. Ella había sido la fuerza impulsora detrás de la creación de una capilla Howard en la iglesia de Santa María, en Lambeth, al otro lado de la calle de Norfolk House, en 1522. Esta capilla llegó a ser utilizada para los entierros de varias mujeres de la familia Howard. Es posible que ella decidiera no ser representada en la tumba de su marido porque ya tenía la intención de ser enterrada en Lambeth. El priorato de Thetford se disolvió en 1540 y el sitio del priorato fue adquirido por Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. Este tercer duque había tratado de preservar la iglesia del priorato como una iglesia parroquial, sobre todo porque contenía las tumbas de su padre, varios de los duques de Mowbray de Norfolk. Y estaba en proceso de erigir tumbas allí para él y su yerno, Henry Fitzroy. Sin embargo, Enrique VIII denegó el permiso y,
Como veremos, las tumbas para el tercer duque y Henry Fitzroy se construyeron en su lugar en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Framlingham. El tercer duque no parece haber intentado trasladar ninguna de las tumbas más antiguas y la tumba del segundo duque fue destruida antes de 1547. Probablemente decidió no trasladar la tumba de su padre debido a las restricciones de tamaño en Framlingham. La iglesia tuvo que ser ampliada para albergar las tumbas que trasladó. Su visión conmemorativa para él y Henry Fitzroy, las tumbas están diseñadas para ser vistas juntas y las reclamaciones de su madrastra sobre el cuerpo de su marido. La bóveda de la tumba del segundo duque todavía es visible en las ruinas del priorato. Fue excavada por la Oficina de Obras en 1935 y no se encontró ningún ataúd en ese momento. Sin embargo, se descubrieron fragmentos de heráldica pintada junto con fragmentos de biombos, tumbas y tracerías de ventanas. Mientras trabajaba en su doctorado, otra de las investigadoras involucradas en el proyecto más amplio, la doctora Jackie Hall, pidió permiso para reabrir la bóveda. Sin embargo, lamentablemente se descubrió que estaba llena solo de arena. En lugar de trasladar la tumba de su marido, Agnes Tilney decidió erigir un nuevo monumento. Probablemente, esto se hizo entre 1542 y la muerte de Agnes en 1545. 3 años antes, Agnes ya había tomado medidas para erigir un monumento a sí misma, un cofre funerario con latón incrustado, en la capilla Hagward de la iglesia de Santa María, en Lambeth. Si la decisión de trasladar el cuerpo y la tumba de su marido a Lambeth se tomó antes de 1542, habría tenido sentido tener un monumento doble. En cambio, se le conmemoró con una losa en el suelo con un latón incrustado que mostraba a Norfolk en el brazo de placa y con 4 escudos heráldicos en las esquinas del registro. Lamentablemente, la antigua capilla Hagward y la mayoría de los monumentos que había en ella se han perdido, incluidos los de Agnes y el segundo duque de Norfolk. Sin embargo, aquí se puede ver un boceto de la tumba de Norfolk, conservado en el castillo de Arundel. Cuando se reformó el Museo del Jardín entre 2015 y 2017, se descubrió el único monumento conmemorativo de Hagward que aún se conserva, una simple losa dedicada a Elizabeth Hagward. Quizás más conocida en la historia como Elizabeth Bolena, la madre de Ana Bolena. El hijo mayor de Thomas Hagward, segundo duque de Norfolk, y su primera esposa, Elizabeth Tilney, el tercer duque de Norfolk, es una de las figuras políticas más destacadas de la corte real de los Tudor. Al igual que su padre, vivió mucho tiempo, unos 81 años, pero se le asocia más con el reinado de Enrique VIII. Durante su carrera fue soldado, consejero real y, tras la muerte de su padre, fue duque. Entre los cargos reales que ocupó se encontraban los de Lord Almirante, Lord Tesorero y Lord Mayordomo. Estuvo a punto de morir en 1545 cuando él y su hijo, Henry Hagward, conde de Surrey, fueron arrestados por traición y declarados culpables sin juicio. Surrey fue ejecutado, mientras que Norfolk se salvó solo gracias a la muerte de Enrique VIII la noche antes y pasó el reinado de Eduardo VI en la Torre de Londres. Sus tierras en Norfolk fueron entregadas a la princesa María Tudor y, cuando Lady Jane Grey se declaró reina, los miembros de la afinidad de Norfolk fueron de los primeros en dar su apoyo a María. Tras su ascenso al trono, esta reina liberó y perdonó a Norfolk, aunque éste disfrutó de su libertad solo durante un año antes de morir. Norfolk no parece haber sido una persona especialmente agradable, aunque era capaz de mostrarse afable y sociable cuando le convenía. Su mala reputación en la imaginación pública se debe en gran medida al papel que desempeñó en la vida de su sobrina, Catalina Hagward, a quien primero promovió a Enrique VIII y luego abandonó cuando ella fue arrestada. Sin embargo, esta no fue una acción aislada. Antes de la batalla de Flodden Field en 1513, se le atribuye haber declarado que no se tomarían prisioneros escoceses, una decisión que contribuyó al particularmente alto número de muertos escoceses. Estaba distanciado de su segunda esposa, Elizabeth Stafford, quien lo acusó de ordenar a sus sirvientes que la lastimaran físicamente.
Cuando varios de sus parientes fueron arrestados junto con Catalina Howard, los abandonó a todos y escribió una carta a Enrique VIII en la que se refería a su desagradecida suegra, su infeliz hermano y su esposa, y su lasciva hermana de Bridgewater. Se refiere a los actos abominables de sus dos sobrinas, Ana Bolena y Catalina Howard, e insinúa que presentó pruebas sobre su madrastra al consejo antes de su arresto. El instinto de Norfolk de protegerse a sí mismo por encima de su familia quedó de manifiesto de nuevo cuando fue arrestado en 1546. Esta vez confesó que había ocultado la alta traición de su hijo, claramente esperaba que la confesión hiciera que Enrique VIII lo tratara con misericordia y estaba feliz de condenar a su hijo para asegurar su propia vida. Su esposa separada, su amante, Elizabeth Holland, y su hija, Mary Fitzroy, prestaron declaración en su contra en 1547. Aunque Mary solicitaría más tarde a Eduardo VI su liberación, ella no pintó un buen retrato de su relación con su familia cercana. La tumba del tercer duque se encuentra bajo la arcada entre el presbiterio y la capilla sur de la iglesia de San Miguel en Framlingham, Suffolk. La tumba de su yerno, Henry Fitzroy, duque de Richmond, se encuentra enfrente, en el lado norte del presbiterio. Las tumbas de su hijo, Henry Howard, conde de Surrey, y de sus nueras, Mary Fitzalan y Margaret Auley, se encuentran en la capilla norte. Se trata de un cofre funerario particularmente grande que, en general, se considera un buen ejemplo de escultura de influencia francesa. A los lados hay nichos altos con cabezas de concha separados por fustes de pilastras. Estos contienen estatuas de cuerpo entero bellamente talladas de los apóstoles y dos figuras del Antiguo Testamento. En la esquina del cofre hay complejos fustes de balaustres, cada uno con un fuste central y 3 balaustres delgados. En cada fuste central hay una pequeña figura en una pequeña repisa, mirando hacia la tumba. Claramente, debería haber habido figuras adicionales en cada balaustre que se han perdido. En las esquinas del cofre hay leones que sostienen escudos con el escudo de armas de Norfolk dentro de la liga. Uno de los leones es más pequeño que los otros y ha sido tomado de la tumba de Mary Fitzalan y Margaret Auley. En la parte superior del cofre hay 2 efigies recostadas sobre esteras de junco, ambas con coronas y con las manos entrelazadas en oración. Norfolk está representado con armadura, túnica ceremonial y con la insignia de la Orden de la Jarretera. Su esposa lleva una túnica ceremonial con ribetes de piel. Se acepta generalmente que Norfolk está representado junto a su primera esposa, Ana de York, una de las hijas menores de Eduardo IV. Aunque no hay escudos de armas ni insignias que la identifiquen, por lo que la identificación suele basarse en la posición de su efigie en el lado derecho de Norfolk. Los libros de etiqueta escritos a finales del siglo XVI y principios del XVII nos dicen que, cuando 2 personas caminan juntas, la persona de mayor estatus debe estar en el lado derecho. Podemos ver esta posición en los retratos de la época. Por ejemplo, María Tudor está pintada a la derecha de su marido, Charles Brandon. Hay algunos ejemplos de tumbas en las que la posición de las efigies no refleja el estatus relativo de los individuos. Sin embargo, en este caso, la posición está respaldada por la vida personal de Norfolk. Sabemos que su tumba estaba en construcción en 1539, cuando ya estaba distanciado de Elizabeth Stafford. Y por lo que sabemos de su relación, parece poco probable que el duque hubiera querido ser conmemorado junto a ella, a pesar de que ella era la madre de sus hijos. El tercer duque de Norfolk comenzó a trabajar en su tumba mucho antes de su muerte, ya que tenía 65 años en 1539. Es posible que haya comenzado a sentir un sentido de su propia mortalidad que lo inspiró a comenzar a trabajar en su monumento. Existe una tradición en la familia Howard de planificar monumentos antes de morir. Ya vimos que Thomas Howard, segundo duque de Norfolk, había diseñado su tumba en 1516, aunque la misma no se construyó exactamente como estaba planeado. Agnes Tilney, duquesa de Norfolk, erigió un monumento para ella misma en la iglesia de Lambeth antes de 1542, ella murió en 1545.
Y el cuarto duque de Norfolk erigió un monumento a sus dos primeras esposas durante su vida, con un espacio dejado para que se añadiera su propia efigie. Es probable que esta planificación familiar estuviera impulsada por un deseo compartido de controlar su imagen después de la muerte y de garantizar que los monumentos se construyeran realmente, ya que no se podía confiar en que los herederos o albaceas erigieran un monumento, incluso cuando se les ordenaba hacerlo. Sabemos por una carta escrita por Norfolk a Enrique VIII cuando se disolvió el priorato de Thetford, que él estaba en proceso de construir dos tumbas en el priorato, una para él y otra para Henry Fitzroy, duque de Richmond. Solicitó que el priorato se convirtiera en una iglesia colegial o parroquial. Cuando su solicitud fue rechazada, el duque comenzó a trabajar en la ampliación del presbiterio de la iglesia de San Miguel, en Framlingham, para que pudiera albergar los dos monumentos. Este trabajo se interrumpió cuando Norfolk fue arrestado en 1547, la ampliación de la iglesia y la construcción de las tumbas no se completaron hasta alrededor de 1557, después de la muerte del tercer duque. En 1965, Lawrence Stone y Howard Calvin sugirieron que las tumbas del tercer duque de Norfolk y del duque de Richmond se construyeron íntegramente en la década de 1550. Sin embargo, en el priorato de Thetford se descubrieron fragmentos de esculturas funerarias talladas por el mismo albañil que construyó las dos tumbas en los siglos XIX y principios del XX. La iconografía de los fragmentos, un friso del Nuevo Testamento y un busto de una figura del Antiguo Testamento, encaja con el tema decorativo de las tumbas tal como se construyeron en Framlingham. La hipótesis más reciente es que las tumbas estaban pensadas como un par, con un friso y bustos del Antiguo Testamento en la tumba de Richmond y un friso y figuras del Nuevo Testamento en la de Norfolk. Cuando se trasladaron las tumbas, algunos de los elementos se dejaron atrás, posiblemente porque estaban incompletos. Otros objetos, incluidas pequeñas figuras como las que se encuentran en los balaustres de la tumba de Norfolk, se encontraron en la bóveda de su tumba cuando se abrió en el siglo XIX, lo que indica que fueron desechados cuando se erigió la tumba. Por lo tanto, la tumba tal como se ve hoy es muy similar a lo que se suponía que era en 1539, excepto por las figuras del fuste de los balaustres que faltan y, posiblemente, un friso que falta. Henry Fitzroy fue el segundo hijo y el varón mayor de Enrique VIII, fruto de la relación amorosa del rey con Elizabeth Blount, de 18 o 19 años. Aunque era ilegítimo, Fitzroy fue una persona importante en la corte real y recibió múltiples títulos y nombramientos. Cuando tenía 6 años, fue nombrado caballero de la Jarretera, conde de Nottingham y duque de Richmond y Somerset, lord almirante y señor de las marcas escocesas. Entre 1525 y 1529 vivió en Yorkshire, dividiendo su tiempo entre los castillos de Seri Futon y Pontefract, la base tradicional de los representantes reales en el norte. Se sugirieron varias posibles parejas extranjeras, pero no llegaron a nada. En agosto de 1529, fue convocado al Parlamento y, a pesar de su corta edad, asistió a las sesiones en las que fue tratado como un adulto. El cuidado de Fitzroy fue confiado inicialmente al cardenal Thomas Wolsey, pero, tras la caída en desgracia de este último, la responsabilidad recayó en Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. Tras un breve periodo en la corte francesa en 1532 y 1533, Fitzroy regresó a Inglaterra y, el 26 de noviembre de 1533, se casó con la hija menor de Norfolk, Mary. Parece que Henry mantuvo una buena relación con su padre durante su infancia, pero no parece que hubiera ningún plan serio para legitimarlo. También mantuvo una relación con la familia de su madre. Algunos de sus parientes trabajaban en su casa y su tutor se carteaba con Isabel. El 8 de junio de 1536, Fitzroy asistió a la apertura del Parlamento. Un mes después se hace referencia a que estaba enfermo, y 2 semanas después, el 23 de julio, murió en el Palacio de St. James. Fue enterrado en el priorato de Thetford. La tumba está situada en el lado norte del altar mayor de la iglesia de San Miguel, Framlingham, uno de los lugares más destacados de la iglesia.
Se encuentra cerca de las tumbas de Mary Fitzalan y Margaret Auley, Henry Howard, conde de Surrey, y Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y su primera esposa, Ana de York. Algo inusual para la época, Henry Fitzroy no recibió un funeral heráldico a gran escala. Al parecer, Enrique VIII le dijo a Norfolk que hiciera que el ataúd fuera trasladado en secreto a Thetford en un carro cerrado y enterrado allí. Sin embargo, después de encargarse del entierro, Norfolk recibió múltiples cartas el 5 de agosto advirtiéndole de que el rey estaba disgustado porque Fitzroy no hubiera sido enterrado honorablemente. Norfolk parece haber estado lo suficientemente preocupado como para hacer planes para regresar a la corte y escribir su testamento. Otras 2 cartas de advertencia le llegaron al día siguiente y estaba desesperado por ver a Thomas Cromwell antes de ir a la corte. Afortunadamente, el duque parece haber obtenido el perdón de Enrique VIII por el supuesto desaire. El priorato de Thetford se disolvió en 1539, cuando Norfolk estaba en proceso de construir 2 tumbas, una para Fitzroy y otra para él mismo, por un coste total de 400 libras. Ya dije que su petición de que se le permitiera convertir el priorato en una iglesia colegial o parroquial no fue concedida, y se tomó la decisión de erigir las 2 tumbas en Framlingham. Sin embargo, la iglesia no era lo suficientemente grande para albergarlas, por lo que comenzaron las obras de ampliación del edificio. Estas no se habían completado cuando Norfolk fue encarcelado en la torre en 1547. Las obras de construcción se detuvieron abruptamente, la construcción y erección de las tumbas no se terminó hasta alrededor de 1555, después de la muerte del tercer duque. La tumba tal como aparece hoy no es el diseño original de 1539 e incorpora elementos añadidos en la década de 1550, probablemente alrededor de 1555, ya que hay grafitis en la tumba de esta fecha. Se trata de un gran cofre funerario sin efigies, aunque parece probable que las mismas estuvieran previstas originalmente. El cofre consta de base, sección central y sección superior. La sección central está dividida en paneles por pilastras estriadas, 4 paneles a cada lado y 2 en los extremos. En los paneles hay escudos heráldicos, una mezcla de Fitzroy cuartelado con Howard, Fitzroy dentro de la liga y Howard con escudos de diamantes. Los escudos son muy similares en diseño a los de la tumba de Fitzalan y Auley, y probablemente datan de 1555. Originalmente, había coronas ducales sobre todos los escudos, pero se han recortado varias de ellas, de modo que solo quedan rastros de su forma en la tumba. La sección superior consta de un friso narrativo del Antiguo Testamento, cada panel en relieve contiene una historia del libro del Génesis. Estos incluyen la historia del jardín del Edén, Caín y Abel, el arca de Noé, la embriaguez de Noé, Abraham y los ángeles, Lot escapando de Sodoma y Gomorra, Abraham e Isaac, y Moisés y las tablas de piedra. 4 figuras se encuentran de pie sobre la losa de la tumba, una en cada esquina. Aunque no tienen alas, a menudo se las llama ángeles y cada una sostiene un escudo. Vemos que la cantidad de imágenes religiosas sobrevivientes en la tumba es notable. No hay diseños contemporáneos ni dibujos de las tumbas de 1539. Pero los historiadores han coincidido en que no están en su forma original y que se ha perdido material o se ha introducido material nuevo en la década de 1550. Basándose en las tumbas tal como están hoy, y en otros restos excavados en el priorato de Thetford en los siglos XIX y principios del XX, ha habido varios intentos de plantear hipótesis sobre la apariencia original de las tumbas y determinar una fecha exacta para ellas. La investigación más reciente sugirió que estaban pensadas como un par, la tumba de Fitzroy con imágenes del Antiguo Testamento y la de Norfolk con imágenes del Nuevo Testamento. Se especula que, mientras que la tumba de Norfolk tiene figuras de cuerpo entero en nichos con cabezas de concha a lo largo del costado, la tumba de Fitzroy posiblemente habría tenido figuras de cuerpo entero. Se excavaron ejemplos de estas en Thetford, sobre diferentes paneles heráldicos. Esto habría aumentado su altura para que fuera la misma que la tumba de Norfolk. Es posible que hubiera habido balaustres en las esquinas y que los ángeles sosteniendo escudos con los instrumentos de la pasión encontrados en el priorato de Thetford pudieran haber sido pensados para esta tumba.
La próxima tumba en nuestra lista es la tumba de Henry Howard, el poeta conde de Surrey. Fue construida y llevada a Framlingham a principios del siglo XVII. El conde de Surrey era el hijo mayor del tercer duque, un personaje muy pintoresco por derecho propio. Era muy culto, un gran erudito, un gran poeta y, como muchos de los Howard, tenía una gran autoestima. En 1546, añadió tontamente el escudo de armas del rey Eduardo I a su propia heráldica. El rey Enrique VIII, que se sentía vulnerable y cascarrabias al acercarse el final de su vida, se opuso a ello y lo hizo arrojar a la torre, acusado de traición. Fue juzgado y declarado culpable, y posteriormente ejecutado. Esto podría explicar el hecho de que su corona esté sobre su rodilla en lugar de sobre su cabeza, porque le quitaron la cabeza. Después de su ejecución, Henry Howard había sido enterrado primero en la iglesia de Todos los Santos, en la ciudad de Londres y mirando hacia la torre. Aunque en 1614 sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Miguel Arcángel, Framlingham, Suffolk, donde sobrevive su espectacular tumba de alabastro pintado, ricamente decorada con los escudos de armas y animales heráldicos de las familias Howard y de Vere. Ya vimos que la tumba fue erigida por orden del hijo menor de Surrey, el conde de Northampton. Lady Frances, la esposa de Surrey, aunque fue enterrada en Framlingham después de su muerte en 1577, sus restos fueron colocados posteriormente junto a los de su marido en la nueva tumba. La inscripción en latín de la tumba del conde se refiere a Surrey como hijo del segundo duque de Norfolk, técnicamente una nueva creación, pero tratada a todos los efectos prácticos como una recreación del título perdido que tenía el bisabuelo de Surrey, el primer duque. Por lo tanto, tanto el segundo como el tercer duque estarían numerados correctamente. La tumba de Surrey no es un ejemplo religioso, a diferencia de la de su padre, ricamente decorada con iconografía religiosa, sino que ensalza las virtudes de sus personajes. A los pies se arrodillan las efigies de sus dos hijos y a la cabecera las de sus tres hijas. Uno de estos hijos, por supuesto, adoptó el título de duque de Norfolk y se convirtió en el cuarto duque. Y he aquí otro misterio. Recientemente, la doctora Lisa Ford, de la Universidad de Yale, realizó un importante estudio sobre esta tumba. Ella estuvo en la iglesia de Todos los Santos y en la torre, y no tienen restos del conde de Surrey enterrado allí. Como ya vimos, la historia es que su cuerpo fue retirado y traído aquí. Sin embargo, en la década de 1970, esta tumba fue renovada porque comenzaba a mostrar algunos signos de debilidad. Está hecha de alabastro y se han visto fotografías de la tumba elevada hasta el suelo. Pero los obreros no bajaron más por debajo del suelo, por lo que no sabemos con certeza si su cuerpo está realmente debajo de la tumba. Tenemos una tumba más para ver, justo intercalada entre las tumbas de Henry Howard y Henry Fitzroy. ¿A quién tenemos aquí? A nadie. Sabemos con certeza que no hay cuerpos dentro de esta tumba. Es simplemente un monumento a las esposas del cuarto duque. Nuevamente, podemos ver que no está terminada. El cuarto duque se casó muy bien, como todos los Howard tenían la costumbre de hacer. Tuvo 3 esposas, aunque solo 2 de ellas se representan con efigies sobre la estructura. La primera de ellas, Mary Fitzalan, fue la tercera hija de Henry Fitzalan, 12º conde de Arundel, y de Catherine Grey, tía de Lady Jane Grey. Se casó con Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, alrededor de 1554 y dio a luz a su hijo, Philip Howard, en junio de 1557. Trágicamente, Mary nunca se recuperó de su nacimiento y murió el 25 de agosto. Tenía solo 17 años. Mary es conocida por la calidad de su educación clásica. Algunas de sus traducciones del inglés y del griego al latín se conservan en la Biblioteca Británica. También es a través de Mary que los posteriores duques de Norfolk heredaron el condado de Arundel y sus tierras asociadas, incluido el castillo de Arundel, hogar de los duques actuales. Margaret Auley fue la segunda esposa del cuarto duque de Norfolk, era hija de Thomas, Lord Auley, el Lord Canciller de Enrique VIII, y de Elizabeth Grey, otra de las tías de Lady Jane Grey.
Se casó con Lord Henry Dudley en 1554, cuando tenía 14 años, poco antes de que los Dudley intentaran colocar a Lady Jane Grey en el trono. Aunque su marido fue indultado por su participación en la conspiración, ella quedó viuda cuando él murió en la batalla de San Quintín en agosto de 1557. Y 2 años después, Margaret se casó con Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk. Thomas y Margaret habían solicitado la dispensa papal para casarse en 1558. La dispensa era necesaria porque ella era prima hermana de Mary Fitzalan, la anterior esposa del duque. Y todavía estaban esperando cuando María I murió en noviembre de 1558. Pero cuando la reina protestante Isabel I subió al trono, se casaron sin la dispensa. El Parlamento ratificó posteriormente el matrimonio. Margaret y Thomas tuvieron 4 hijos antes de que ella muriera el 10 de enero de 1564, a los 23 años. Al igual que su prima, Mary, Margaret también murió por complicaciones en el parto. El 29 de enero de 1567, Thomas Howard se casó por tercera vez con Elizabeth Leyburne, viuda de Thomas Lord Dacre de Hilsland. Ella ya tenía 4 hijos y rápidamente se quedó embarazada del hijo de Norfolk. Lamentablemente, Elizabeth y su bebé murieron en el parto el 4 de septiembre de 1567. Se cree que Elizabeth fue enterrada en la iglesia de San Miguel. Pero no sobrevive ningún monumento a ella. Entonces, ¿Mary Fitzalan y Margaret Auley también están enterradas en la iglesia de San Miguel? A pesar del monumento en su honor, ni Mary ni Margaret fueron enterradas en la iglesia de San Miguel. Mary fue enterrada en San Clemente's in Temple Bar el 1 de septiembre de 1557. Mientras que Margaret fue enterrada en la iglesia de San Juan Bautista, Norwich, el 17 de enero de 1564. Para mayor confusión, el testamento del cuarto duque de Norfolk menciona que su cuerpo fue enterrado en la tumba donde estaban enterradas sus esposas. Es probable que esto confunda a su tercera esposa, la ya mencionada Elizabeth, que sí fue enterrada en San Miguel, pero ya dije que no sobrevive monumento en su honor. La tumba conmemorativa a las 2 primeras esposas del cuarto duque se encuentra en la esquina noreste de la iglesia de San Miguel en Framlingham, a un breve paseo por la calle del castillo de Framlingham. La antigua sede de los duques de Norfolk, aunque, en la segunda mitad del siglo XVI, su residencia principal en East Anglia estaba en Kenninghall. Se encuentra junto a las tumbas erigidas en memoria de Henry Fitzroy, duque de Richmond, Henry Howard, conde de Surrey, y Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. El diseño básico del monumento es bastante tradicional, con efigies yacentes sobre un arca funeraria, pero es particularmente grande, especialmente por su altura. Los paneles a los lados contienen los escudos de Mary y Margaret, solas y acuarteladas con el escudo del duque de Norfolk. Estos habrían tenido corona sobre ellos, pero algunas de ellas se han perdido. Entre los paneles hay columnas corintias con bustos alados en la parte superior. Ambas mujeres están representadas con coronas y túnicas ribeteadas de armiño. Hay leones en 3 esquinas de la tumba, cada uno de ellos sostiene un escudo que representa el escudo de armas del duque de Norfolk dentro de la jarretera. El cuarto león se ha trasladado a la tumba del tercer duque de Norfolk. A nivel del suelo se pueden ver las bases de las columnas que habrían sostenido un gran dosel sobre la tumba. Lamentablemente, hoy día la parte superior del arca está en mal estado de conservación y está comenzando a hundirse. No solo hay un espacio notable entre las efigies de Mary y Margaret, sino que también hay un escudo en blanco en la cabecera de la tumba en línea con el espacio. Es probable que este espacio estuviera destinado a contener una imagen de Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, con su escudo de armas tallado en el escudo debajo de su efigie. En su testamento, él ordenó a sus albaceas que no gastaran dinero en una nueva tumba para él, sino que montaran una estatua en la pared junto a la tumba de sus esposas o colocaran una estatua, es decir, una efigie, en su tumba. Pero Thomas fue ejecutado por traición en 1572 y enterrado en la capilla de San Pedro a de Vincula en la Torre de Londres. Es comprensible que,
dadas las circunstancias, no haya habido ningún intento de llevar a cabo sus instrucciones. Cuando su heredero, Philip Howard, alcanzó la mayoría de edad, estuvo más interesado en gastar dinero para ganarse el favor de Isabel I que en pagar una efigie para su difunto padre. Durante el siglo XIX, las excavaciones en las tumbas de Framlingham revelaron hallazgos interesantes y plantearon nuevas preguntas. En la tumba de Henry Fitzroy, por ejemplo, se encontraron restos que no correspondían completamente a su identidad, lo que llevó a especulaciones sobre su ocupante. De manera similar, en la tumba del tercer duque de Norfolk se descubrieron varios cuerpos, pero su identidad sigue siendo un misterio. Esto ha llevado a debates entre historiadores y arqueólogos, quienes ven estas tumbas como un rompecabezas inacabado del pasado Tudor. En 2011 se utilizaron imágenes láser y espectrómetros de rayos X para escanear las tumbas, de modo que se pudieran deconstruir virtualmente y volver a ensamblar en su forma original. Se cree que 2 de las tumbas, en la iglesia de San Miguel Arcángel en Framlingham, fueron remodeladas sustancialmente después de ser trasladadas desde el priorato de Thetford, en Norfolk, en 1540. Se cree que las tumbas rescatadas recibieron una remodelación renacentista, con nuevas adiciones o reemplazos más simples probablemente realizados en la década de 1550. Al parecer, otros elementos fueron abandonados en Thetford después de su disolución, donde fueron encontrados durante excavaciones en la década de 1930. Estos fragmentos también se escanearon y se incorporaron al rompecabezas 3D. Entre los sepulcros estudiados se encuentran el de Thomas Howard, el tercer duque de Norfolk, y Henry Fitzroy, duque de Richmond, hijo bastardo de Enrique VIII y el yerno de dicho duque. Thomas Howard fue una figura importante durante el reinado de Enrique VIII. 2 de sus sobrinas, Ana Bolena y Catalina Howard, se casaron con Enrique. Pero ya dijimos que el duque cayó en desgracia a finales del reinado del monarca Tudor y solo se salvó de la muerte porque el propio Enrique murió la noche anterior a la ejecución programada de Howard. El equipo de escaneo, Europac 3D Externó, utilizó un láser para construir miles de puntos de referencia espaciales en las superficies de las tumbas. Luego, estos puntos se conectaron en pequeños triángulos y la imagen se renderizó para crear un modelo 3D de alta resolución de las tumbas. Los investigadores también utilizaron espectrómetros de rayos X, herramientas ampliamente utilizadas para determinar la composición de objetos que van desde meteoritos hasta cúmulos estelares distantes, para detectar diferentes tipos de piedra y débiles rastros de pintura. Todo eso se hizo sin mover una sola piedra, y los restos de los Howard se mantuvieron en paz mientras el proyecto se trasladaba a la oficina. Fue allí donde, en el transcurso de varios meses, las tumbas se desmontaron virtualmente y se volvieron a ensamblar en varias configuraciones posibles. Los restos excavados en el priorato de Thetford también se escanearon y se añadieron al rompecabezas virtual. El proyecto, que implicó la colaboración de las universidades de Yale y Oxford y English Heritage, fue financiado por el Programa de Ciencia y Patrimonio del Reino Unido. Los historiadores del arte han sospechado durante mucho tiempo que las 2 tumbas del tercer duque y del hijo ilegítimo del rey fueron trasladadas desde el priorato de Thetford y se sugirió por primera vez en la década de 1980 que ambas eran obras compuestas, con algunas partes que datan de antes de 1540 y partes posteriores añadidas cuando los monumentos fueron llevados a Framlingham. La tumba del tercer duque de Norfolk tiene una parte superior más sencilla y sin decorar, que tiene muchas marcas grabadas que identifican el trabajo de los canteros individuales. La base, más decorativa, no tiene tales marcas y está profusamente tallada con imágenes de los apóstoles. Estas figuras, talladas en la sección de la base de la tumba, tienen marcas de grietas similares y reparaciones claras, lo que sugiere que pudieron haber sido apiladas en un carro para el transporte desde Thetford, y que las piezas apiladas luego rompieron las mismas fallas y tuvieron que ser reparadas. El monumento de Henry Fitzroy, por el contrario, tiene una sección de base decorada con heráldica y también está cubierta con marcas de albañil, mientras que su sección superior muestra narraciones del Antiguo Testamento.
pero ninguna de las marcas. Se ha sugerido que la obra de la década de 1550 se puede identificar por las marcas de los albañiles y un estilo más simple y sencillo. Más allá de las tumbas, el castillo de Framlingham tiene un lugar importante en la historia Tudor. El castillo fue la residencia principal de los Howard y también desempeñó un papel crucial durante el ascenso de María I al trono. Se sabe que esta reina utilizó Framlingham como base durante su enfrentamiento con Lady Jane Grey, lo que refuerza la conexión entre esta localidad y los eventos históricos de alcance nacional. Hay mucho más que investigar sobre estas tumbas vacías, los monumentos incompletos y los restos desconocidos de la iglesia de San Miguel en Framlingham. Pero todos ellos son un testimonio del esplendor, la ambición y las tragedias de los Howard. Representan no solo a una familia, sino también a un periodo de la historia inglesa marcado por la intriga política, los cambios religiosos y la lucha por el poder. Al visitar Framlingham, uno no solo se encuentra con arte funerario impresionante, sino también con las historias humanas detrás de las piedras, una conexión tangible con el pasado Tudor, que continúa intrigando y fascinando a historiadores y visitantes por igual. ¿Qué creen ustedes? Háganme saber su opinión del tema de hoy en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para estar al día con todos los videos que iré subiendo. Hasta pronto.